Cuando Elena llegó a buscar a su hijo, él ya la esperaba cerca de su taquilla. Aunque su madre llegaba a diferentes horas y a veces se retrasaba mucho, hasta que casi no quedaba nadie, su hijo siempre salía justo cuando ella llegaba. Hoy llegó tarde. La maestra se quedó con Juanito y otra niña. Juanito, ¿por qué te quedas aquí esperándome? Te dije que no sabía cuándo terminaría el trabajo, dijo Elena, abrazando a su hijo. ¿Crees que se queda aquí mucho tiempo? Dijo María José, poniendo los ojos en blanco. Siempre está en su rincón y viene aquí un minuto antes de que llegues. Buen chico, elogió su madre. No es tan bueno, dijo la maestra con reproche. Hoy no hizo casi ninguna tarea. Tienes que hacer algo con él. No se sabe en qué se ocupa y distrae a los demás. Elena se quedó en silencio mientras vestía a su hijo, escuchando las quejas de la maestra. María José pensaba que Juanito estaba muy retrasado en su desarrollo y necesitaba una guardería especializada. No hacía las tareas y siempre estaba distraído. Otros niños eran muy inteligentes, pero Juanito no encajaba. Elena, como cualquier madre amorosa, defendía a su hijo. Juanito no se podía llamar completamente tonto. Sí, no hacía algunas tareas, pero en general no era retrasado mental, como pensaba la maestra. Pero María José siempre criticaba a Juanito. Y la madre casi siempre escuchaba en silencio porque no quería discutir. La guardería estaba cerca de casa y era difícil encontrar otro lugar en un barrio tan poblado. Hoy, María José volvió a regañar a la madre, diciendo que su hijo no era capaz de nada, prefería sentarse en un rincón durante las clases y hacer algo completamente diferente a lo que se le pedía. Estaban cansados de discutir y de mostrarle algo. Le dices una cosa y él se da la vuelta y hace otra. Elena dijo que su hijo hacía algunas tareas. Entonces, con el tiempo, se ocuparía de las demás. Claro, es más fácil cerrar los ojos, dijo María José, chasqueando la lengua. Cuando salieron de la guardería, la madre le preguntó a Juanito por qué se negaba a hacer las tareas. Él respondió que las tareas eran tontas y no le interesaban. No era la primera vez que respondía así y en casa no quería hacer nada porque le aburría. Juanito, por supuesto, no era retrasado. Pero realmente no podía seguir el ritmo de sus compañeros. Le costaba comunicarse con otros niños y en los juegos se quedaba atrás, como decía María José. La madre amaba a su hijo de todos modos. El embarazo de Elena fue difícil, siempre hubo riesgo de aborto y el parto fue complicado. Pero el niño nació sano y la mujer lo apreciaba. No había padre, el futuro padre, al enterarse del embarazo, desapareció. Elena criaba al niño sola. No eran pobres, el trabajo era más o menos normal, solo que este año fue difícil, una nueva unidad, muchos problemas. La madre también se ocupaba del hijo para ayudarlo a mejorar. Pero Juanito era especial. Podía pasar mucho tiempo sentado, escuchando mientras su madre le leía un libro y dibujando algo. O podía negarse y ya está. Ni con zanahorias ni con palos lo harías. Elena ya lo sabía, así que no insistía. Todo a su tiempo. Un día, volvían de la guardería. Elena casi lloraba. Otra vez María José se quejaba de Juanito. En lugar de apoyar, siempre echaba sal en la herida. A la madre le dolía que su hijo no fuera como los demás, y encima le añadían más. Aunque ese día estaba muy cansada y no quería escuchar las quejas de la maestra. Juanito la tomó de la mano y de repente la llevó hacia un lado. Elena se distrajo de sus pensamientos y solo entonces se dio cuenta de que su hijo la llevaba hacia un músico callejero. Al niño le encantaba la música y no era de extrañar que quisiera escucharla en vivo. La mujer tampoco estaba en contra de distraerse. Además, el músico tocaba una conocida pieza clásica de Tchaikovsky. Era inusual escuchar algo así en la calle. Elena sonrió involuntariamente y luego se sorprendió por las acciones de su hijo. Se acercó al hombre con el violín y le hizo una observación.
No estás tocando bien esta melodía. El músico se detuvo bruscamente y miró sorprendido al niño, luego sonrió y tocó ese fragmento de nuevo. Ahora sí, lo elogió el niño. El hombre no se rió de inmediato. Un niño pequeño lo regañaba y elogiaba como a un estudiante. Elena se sintió avergonzada por el comportamiento de su hijo. Intentó alejarlo del músico. ¿Va a la escuela de música?, le preguntó a ella. No, dijo la mujer con una sonrisa culpable. El hombre se sorprendió mucho. Resultó que el niño había señalado correctamente su error. Zahar también se dio cuenta de que había desafinado. A cualquiera le puede pasar, estaba cansado, pero no pensaba que alguien lo notaría. Era solo la calle y solo una nota estaba mal. Y fue una sorpresa completa que un niño pequeño lo señalara. El músico le preguntó al niño cómo se dio cuenta de que había tocado mal. Juanito dijo que ya había escuchado esta música en la interpretación correcta. El hombre y la madre abrieron los ojos. ¿Cómo sabes que esa es la correcta?, preguntó Zahar. ¿Cómo podrían tocar mal en los discos?, preguntó el niño a su vez. Y entonces la madre se dio cuenta de que su hijo había escuchado a Tchaikovsky en casa. A veces ponía música clásica en su teléfono, pero nunca pensó que Juanito la recordaría. La música sonaba de fondo y estaban ocupados en otras cosas. ¿Cómo era posible? Zahar dijo que si el niño tenía tan buen oído, definitivamente tenía que estudiar música. Le preguntó si quería aprender a tocar el violín. Juanito se alegró y miró a su madre con esperanza. Elena se avergonzó. No podía prometerle nada, necesitaba tiempo para llevar a su hijo a la escuela de música y no lo tenía. Dijo que lo pensarían y decidirían algo juntos. Pero el músico callejero le hizo una extraña propuesta. Invitó al niño y a la madre a estudiar música en su casa, y gratis. Elena se enteró de que el mismo Zahar había terminado una escuela de música y durante un tiempo había enseñado, pero eso no le daba mucho dinero. Y a menudo los padres llevaban a sus hijos con la esperanza de hacerlos estrellas, pero la mayoría de los niños no querían y lo hacían a la fuerza. Por eso Zahar se cansó. El hombre ahora trabajaba como tornero, lo que le daba más dinero, pero no había olvidado su pasión por la música y por eso a veces tocaba en la calle. Elena confió en el músico callejero. Finalmente, tuvo la esperanza de que su hijo, a quien todos consideraban tonto, era capaz de algo. Ahora veía que Juanito no era un niño común. Comenzaron a ir por las tardes a las clases de Zahar. El niño estaba muy entusiasmado, corría con gusto hacia el amable músico y soñaba con su propio violín. La madre prometió comprarle uno, pero él tenía que practicar diligentemente y no rendirse. Incluso si no le salía, aunque no había necesidad de decirle eso a Juanito. Él se esforzaba mucho porque le gustaba. Al principio, al niño no le salía nada, pero no se rindió. Repetía lo mismo una y otra vez, cometía errores, se frustraba, se preocupaba, no pensaba y luego volvía a intentarlo desde el principio. A Elena le parecía que todo era inútil. Le dolía ver a su hijo esforzarse y enfrentar el fracaso. A veces pensaba que tal vez no se equivocaban, que no debería estudiar música. Pero Zahar tenía una opinión diferente. Decía que el niño estaba buscando su llave, que abriría fácilmente la puerta. Elena no entendía qué era esa llave, y el maestro seguía explicando pacientemente a su alumno. Y en algún momento, Juanito lo hizo. Tocó su primera melodía correcta y todo empezó a salir bien. Como si hubiera abierto la puerta con la llave y ahora caminara tranquilamente. Juanito comenzó a mostrarle a su madre sus primeros éxitos en la música. Y en la guardería seguían diciendo que el niño no era capaz. Elena intentaba convencer a María José de que su hijo era normal, pero la maestra le señalaba los fracasos de Juanito. Incluso dijo que no sabía usar una cuchara, lo que sorprendió mucho a Elena. ¿Por qué no sabe?, preguntó. Ya te dije que es retrasado, aclaró María José con desagrado.
Elena pensó que estaba exagerando. Después de todo, en casa Juanito comía normalmente. Durante la cena, Elena observaba a su hijo. ¿Había algo que no había notado antes? Pero Juanito sostenía la cuchara normalmente. Juanito, ¿también sostienes así la cuchara en la guardería?, preguntó la madre. No siempre, respondió el niño con sinceridad. Y entonces la madre se enteró de que María José tenía razón sobre la cuchara. Juanito realmente la sostenía mal. Pero lo hacía a propósito para no comer comida que no le gustaba. La madre solo sonrió y abrazó a su hijo. Un día, Elena se enteró de que habría un concurso de música en toda la ciudad para niños. Sin pensarlo mucho, decidió llevar allí a su hijo. Y después de un tiempo de aprender a tocar el violín, Juanito se convirtió en participante de un gran concurso a nivel de la ciudad. La madre estaba entre bastidores, observando cómo los pequeños músicos con violines salían al escenario. Y entonces salió su hijo. Juanito impresionó al público de inmediato. Salió con confianza al centro del escenario, se inclinó con importancia y comenzó a tocar. Un violín en las manos de un ángel, dijo el presentador después de que cesaran los aplausos. Juanito tocó de tal manera que todo el salón se quedó boquiabierto y luego todos aplaudieron durante mucho tiempo. Sin duda, se merecía el primer premio. Pero había una persona en el salón para quien la actuación de la pequeña estrella fue un verdadero shock. Era la maestra de Juanito. Cuando el presentador anunció el número de la guardería, María José nunca pensó que el niño retrasado mental de su grupo sería el que actuaría. Después de que Juanito tocara su número, alguien en el salón gritó, «¡Otra vez!». Los demás espectadores lo apoyaron y el joven músico, sin esperar el permiso del presentador, ya estaba improvisando algo. Un niño de 5 años tocaba una melodía que recordaba a conocidas piezas clásicas. Pero las reproducía de oído. Resultó que el niño no era retrasado, sino un genio. No quería ocuparse en la guardería porque le parecía demasiado simple y tonto. Y los maestros pensaban que no entendía nada. Solo después de que el alumno de la guardería mostrara su otro lado, la actitud hacia él cambió. Elena estaba agradecida a Zahar por su ayuda. Él fue quien vio el diamante en bruto en su hijo. Mientras iban a las clases con el hombre, se hicieron amigos. Y pronto los adultos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Estaban cómodos y tranquilos juntos. Y Juanito también amaba a su maestro y lo trataba como a un padre. Y estaba muy feliz cuando su madre se casó con el músico.